Bonjour. En este video vamos a ver la negación en francés, pero nos vamos a interesar en las dificultades que hay, porque hay otra lección por la negación. Bueno, ¿de qué queremos decir? Primero que cuando aprendemos la negación en francés, decimos que hay un verbo y agregamos ne antes y después pas y tenemos nuestra negación. Pero hay una dificultad y la dificultad viene del artículo que sigue esa expresión ne verbo pas. Vamos a ver primero que no hay cambios con los artículos definidos. Si quiero decir, bueno, estos artículos son le, la, les en francés. Si quiero decir je mange la pomme como la manzana, bueno, el contrario, no como la manzana, ne antes, pas después y tenemos nuestra negación aquí, seguimos la regla, no hay ningún problema. Otro ejemplo, para enseñar que es igual, je range les livres. Je range les livres, si queremos decir ahora el contrario, je ne range pas les livres. No hay ningún problema con los artículos definidos, siguen la regla. Ahora hay una dificultad con los artículos indefinidos, porque vamos a ver que eso cambia. J'ai un chien, tengo un perro. Si quiero decir que no tengo perro, vamos a decir je n'ai pas de chien. Y como lo puedes ver aquí, se necesita una preposición adicional, la preposición de, así que nuestro artículo definido un llega a ser pas de y no se puede olvidar esa preposición. Ne, verbo, pas de or de apóstrofe. Otro ejemplo con una palabra femenina, maison, il veut une maison. Si queremos decir que no quiere casa, il ne veut pas, otra vez nuestra preposición de maison. Así que es igual, un o une llegan a ser pas de en la forma negativa. Y también igual para el plural, il veut des maisons, quiere casas, la forma negativa será il ne veut pas de maison otra vez. Así que es la regla para los artículos indefinidos, siempre se necesita la preposición de. Vamos a ver los artículos partitivos, es igual, son du, de, el apóstrofe, de la, de. Y como unos ejemplos, vamos a decir, il y a du soleil, hay sol. Si quieren decir que no hay sol, il n'y a pas de soleil. Aquí seguimos la misma regla que los artículos indefinidos. Así que perdimos el artículo definido. Du llega a ser de. La misma cosa nous avons de la pluie, tenemos lluvia, tenemos el artículo definido la, que va a desaparecer en la forma negativa. Nous n'avons pas de pluie. Y el plural, igual. Una pregunta, vous avez acheté des fleurs? ¿Compraron flores? Y si quiere decir que no, vous n'avez pas acheté de fleurs. Otra vez, de, que normalmente es de les, bueno, perdimos les solamente para guardar de. Y aquí tenemos tres partes por la forma negativa. En, pas, de. Hay una excepción con la expresión c'est. C'est, seguido con el artículo indefinido partitivo. Aquí, la excepción es que no hay cambio. Así que, c'est du bois, es madera. Si queremos decir que no es madera, vamos a decir ce n'est pas du bois. Y aquí guardamos la misma preposición du. Ce sont des voitures, son carros. Bueno, vamos a decir igual la forma negativa. Ce ne sont pas des voitures. No hay cambio. Ce sont es el plural de c'est. Bueno, ahora sabemos un poco mejor manipular la negación con los artículos en francés. C'est fini, au revoir et bon français!